El machi es inocente. Lamento mucho que tenga que entregarle mi último mensaje dentro de mis últimos días, que me queda para mi sacrificio en forma definitiva, por lo que para mí será un orgullo dar la vida por mi pueblo mapuche, por nuestra creencia espiritual, que es sagrado por sobre todas las cosas, por lo que nunca se debe renunciar, y por sobre todo por mi condición de machi. Es mi deber, mandatado sobrenaturalmente en el mundo espiritual. Hasta mi último día le recordaré al Estado de Chile. Me despojó de mi deuda, de mi familia, de mi comunidad, de mi territorio. Hay un inocente en la cárcel, condenado sin ninguna prueba directa. La causa debe ser reabierta y debe existir un juicio justo fuera de este territorio viciado de la Araucanía, cuestionado y denunciado por múltiples montajes en contra del pueblo mapuche. Enero del 2013. No existe ninguna prueba directa de que el machi Celestino Córdoba haya estado en el sitio del suceso. Los testimonios de las suposiciones de carabineros son cuestionables toda vez que los mismos carabineros estuvieron involucrados en montajes comprobados como la Operación Huracán. Operación Huracán, posteriormente referida como Caso Huracán, es el nombre con que se conoce un operativo investigativo policial iniciado por Carabineros de Chile bajo el amparo de la Ley de Inteligencia, que en septiembre de 2017 condujo a la detención de 8 comuneros mapuche supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de Chile, asociados con la cúpula de la Coordinadora Arauco Mayeco, CAM, y Huaychán Aucamapu. En enero de 2018, tras quedar a cargo de la investigación de los hechos, el Ministerio Público informó que había descubierto, mediante pericias técnicas, que la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros habría manipulado las pruebas que incriminaban a los detenidos, mediante la intervención fraudulenta de mensajes en teléfonos celulares, razón por la cual se abrió una investigación contra la propia policía uniformada, para determinar la existencia de los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y asociación ilícita. No es el primer montaje, no es la primera acusación. Los mapuche denuncian que las cárceles de Wallmapu están repletas de presos políticos mapuche, acusados y condenados en el marco de cuestionables procesos investigativos, policiales y judiciales. Esto es terrorismo de Estado. Hoy, 27 presos mapuche están en huelga de hambre con un mismo objetivo: que el Estado aplique el convenio 169 de la OIT y les permita cumplir sus condenas o medidas cautelares en sus hogares por el riesgo de contraer el COVID-19. De estos 27 presos, 19 están en la cárcel en calidad de imputados y solo 8 están condenados, entre ellos el machi, autoridad espiritual ancestral, Celestino Córdoba, quien ya cumplió 105 días sin ingerir alimentos y cuyo estado de salud es grave. Hey tú, ¿conoces el testimonio del machi Celestino Córdoba? Dijo: como machi soy la persona que se encarga de hacer la medicina y tratamientos en todas partes. Soy la persona encargada de sacar los espíritus malignos que están posesionados en las personas, y me van señalando lo que tengo que hacer y los remedios que debo dar. Ese día 3 de enero estaba en mi casa todo el día desde la mañana. En el atardecer, ya casi de noche, me vestí con mi atuendo de machi para hacer mi rogativa. El proceso de rogativa es largo, mi regue. Después que hice la rogativa, me saqué mi atuendo.
Salí de mi casa rumbo a una laguna, atravesando esteros y dirigiéndome camino a 3 cerros. Debía cruzar 3 esteros. Yeupeuco, en el camino 3 cerros, el segundo puente Acerrín y el tercero en la subida Cerro Rahue. El objetivo era una limpieza espiritual en esos 3 esteros. Me iba demorando unos 40 minutos en cada uno. El Machi niega conocer cómo llegó a sus zapatos el polen de papas similar al encontrado en un potrero vecino a la casa atacada, elemento usado en la condena en su contra. Pero toda la zona, todo el Wallmapu tiene plantaciones de papas, y ese polen debe estar en la suela de los zapatos de cualquier campesino del territorio. Vi dos luces. Y al parecer había intercambio de disparos. De pronto me llegó un disparo que sentí como una aguja. El día del incendio hay testigos que afirman haber visto una camioneta blanca huyendo en caminos cercanos a la propiedad del matrimonio Luxinger. De hecho, se constató en el juicio que Carabineros llegó al lugar de los hechos no atendiendo el incendio ni la llamada de la señora Macay, sino que atendiendo la denuncia de la camioneta blanca que huía a gran velocidad, arista investigativa que fue desechada y cuya importante prueba inicial correspondiente a un registro fue borrada del disco duro de la comisaría. En el caso Luxinger Macay, una insólita situación se vivió en la audiencia de preparación de juicio oral, luego de que se formateara el computador de una comisaría que contenía una declaración clave. Se trata del testimonio del cabo segundo Alejandro Rivera, tomado el mismo día del fatal ataque incendiario en contra del matrimonio Luxinger Macay en 2013. De acuerdo a los defensores, el funcionario declaró haber visto a los imputados en una camioneta blanca en contraposición a lo dicho por el coimputado José Peralino, testigo clave del Ministerio Público, quien habló de 3 camionetas oscuras. Debido a la pérdida de la prueba, la jueza Alejandra García suspendió por 10 días la preparación de juicio para que el Ministerio Público presente la declaración. De paso, rechazó la solicitud de sobreseimiento temporal solicitado por uno de los defensores de los imputados. Mientras, en medio de la oscuridad y herido de bala, el Machi Celestino bajó hacia el camino en busca de ayuda. Un vehículo con baliza se acercaba. Pedí auxilio. Grité pidiendo auxilio en la noche y me detuvieron en el camino. Solo hice estos ritos y de algún lado me llegó una bala y pedí ayuda y me llevaron y me acusaron y condenaron de haber participado en el incendio. Finalmente es condenado en un juicio finalizado del 2014, liderado por el fiscal regional Cristian Paredes, quien consiguió la condena más larga en este tipo de hechos denominados de violencia rural: 18 años de presidio. Las 5 pruebas clave del fiscal para conseguir la condena contra Celestino Córdoba nunca ponen al Machi en el sitio del suceso y todas son cuestionables. Él podría haber recibido el disparo media hora antes incluso de que hayan sucedido los hechos. Además, el informe científico presentado este jueves no encontró residuos de pólvora ni uso de líquidos y acelerantes en los peritajes a Celestino Córdoba. Para la defensa, son pruebas que aportarían a descartar su participación en los delitos que se le imputan, mientras que la Fiscalía le bajó el perfil a los documentos. Era un impacto en el pecho para hacer perdigones. Perdigones de escopeta, 37-160 aproximadamente, no entrega mayores antecedentes sobre su identidad. Las pruebas no van a lograr situar a Celestino Córdoba en el lugar de los hechos, ni tampoco se probó que la herida que él tiene de bala haya sido provocada por la víctima, lo que a todas luces excluye su participación en el delito que se le imputa. El hecho está en que existe prueba científica, que es precisamente la prueba realizada por los peritos balísticos, quienes señalan que a la herida de mi representado se le hicieron pericias y una prueba de metales y dio positivo para balas de cobre.
Y sucede que el arma de la víctima tenía unas balas muy particulares, que son las balas de plata o plateadas, que son están hechas en base a otros materiales, en este caso de níquel. Y esa prueba científica no dio níquel, dio cobre. Por lo tanto, es absolutamente imposible que la bala de la víctima haya sido la que hirió a mi representado. La investigación fue cerrada apresuradamente. Cerraron en 4 meses una investigación muy compleja y tan delicada, por hechos tan delicados. La cerraron prematuramente, quisieron obtener una sentencia en contra de mi representado sin percatarse de una serie de elementos que en realidad excluyen su responsabilidad. La prueba nos ha dicho que el personal policial que primero llegó al sitio del suceso y que en definitiva detiene a mi representado, ve momentos antes huir una camioneta blanca sin luces del lugar de los hechos. Esa camioneta blanca huye hacia el lugar donde estaba mi representado y posteriormente estos mismos funcionarios que ven huir esa camioneta blanca sin luces y a gran velocidad van, mientras conversan con una persona que cuida un fondo en los alrededores, escuchan a lo lejos gritos de dolor, gritos pidiendo ayuda. Van al lugar donde está esta persona gritando y se encuentran con mi representado y lo detienen. Y luego de eso, mi representado, herido por una bala, es mantenido durante casi 3 horas en una posición forzada. La pena que se ha impuesto es de 18 años de cumplimiento efectivo. Prueba 1. La noche de la detención. Carabineros dice que el machi estaba lesionado a la altura del abdomen, pero el machi tenía una herida en el tórax, bajo la tetilla. El machi pedía ayuda a gritos, pero Carabineros dice que él huía. Díganme, ¿qué persona que huye lo hace a gritos para ser encontrada? Estando a casi 2 kilómetros del sitio del suceso, la Fiscalía fuerza esta declaración para especular y situar imaginativamente a Celestino Córdoba en el predio de los Luxinger Mackay. Y suma a eso que no existió una sola gota de sangre en ese supuesto trayecto. Prueba 2. La declaración de Carabineros. Carabineros de la Dipolcar, ya saben, el club de cuates cuestionado más tarde por los montajes de la Operación Huracán, vieron la sombra de un individuo y dijeron que la misma sombra los apuntó. O sea, los apuntó una sombra. Todo esto para demostrar el criterio de la Fiscalía de que el incendio se debió a un ataque intencional perpetrado por más de una persona. Llegaron a sostener que fueron 30 personas, pero nunca, jamás se encontraron las huellas. Solo se halló una huella, cuyo rastro se perdió camino a un cerro que queda en una zona completamente opuesta al lugar en donde encontraron al machi Celestino pidiendo ayuda. Prueba 3. Los rastros de polen. Para la Fiscalía, esta fue presentada como la prueba definitiva, que sitúa a Celestino Córdoba en la cercanía de la granja Lumahue, minutos después de que la vivienda del matrimonio Luxinger Mackay comenzara a arder. Esto se basa en que los zapatos del machi tenían trazas de polen de papas. Dijo el fiscal, es evidente que atravesó el sembradío de papas aledaño al fondo del atentado, en una zona en la cual todo el territorio tiene o ha tenido siembra de papas, y las esporas deben estar en los zapatos de cada campesino. Prueba 4. Son sus mismos ojos. María Isabel Furcade, esposa de otro latifundista de la zona que supuestamente fueron víctimas de un atentado en 2012 por parte de un individuo con pasamontañas, dijo que al ver al Celestino Córdoba a raíz del caso Luxinger Mackay del 2013, lo reconoció solo por los ojos, de inmediato, y con eso bastó para inculparlo de también ese otro delito. Prueba 5. La bala imposible. En otras palabras, si la bala le hubiera dado a cualquier sujeto que se encontraba en el lugar de Celestino, ese otro estaría preso hoy. Se trata de un hombre inocente que en ese instante se hallaba en el peor lugar posible, ha dicho el abogado del machi. Esta habría sido la única posible prueba de que el machi pudo ser herido por el arma de Luxinger, si no fuera porque las balas de Luxinger estaban recubiertas de níquel y la bala que le extrajeron a Celestino Córdoba estaba de cobre.
cobre? Esta duda esencial jamás se dilucidó durante el juicio. La justicia reconoció que la bala no concordaba con la recibida por Celestino, pero especuló que en una de esas por ahí tenía alguna bala de cobre. Sin embargo, con el tiempo y una suma de denuncias y procesos judiciales, hasta esta hipótesis se ha ido desmintiendo por la propia realidad. Según los propios hijos del señor Luxinger, él nunca tuvo otro tipo de balas que las niqueladas, jamás de cobre. ¿Cómo se arguye entonces que Celestino Córdoba recibió un balazo de Luxinger si el material del proyectil no coincide en lo absoluto? Así tampoco coincide, a ciencia cierta, el calibre. En buenas cuentas, entonces, el hecho primordial que sustenta toda la causa en contra del Machi está basado en meras elucubraciones. Podríamos partir por esta, entre tantas y tantas otras líneas investigativas jamás abordadas. Pero mejor revisemos con detención la siguiente. Ha dicho que no se investigó por la premura, ¿ya?, una camioneta blanca que huyó del lugar de los hechos con una enorme velocidad y que esto le fue comunicado a Carabineros, razón por la cual Carabineros llega al lugar del incendio. En realidad, la razón por la que llegan al lugar del incendio no es esa llamada telefónica que todos hemos escuchado, reproducida una y otra vez por los medios, que es de la propia señora Macay, ¿cierto? Sino que es porque vecinos, testigos, denunciaron que había una camioneta blanca que huía a gran velocidad al lugar de los hechos del incendio. Y resulta que estas fotos, a las que quisiera volver, indican, curiosamente, que había un entredicho que ha quedado en este caso registrado por unas fotografías entre la familia Luxinger-Macay sin que intervenga ningún mapuche. Una pelea que significa que se agarran ahí en un camino y dejan a uno de ellos en el suelo y se toman fotografías y la discusión sigue. Hay un tractor, entre medio tractor, con que arrastran uno de los vehículos. Incluso, fíjate, si uno quiere ser más imaginativa, yo no soy investigadora, no soy miembro de la fiscalía, pero la persona que envía esta foto dice, fíjese, abuela, que en este ataque a uno de los señores Luxinger hay una camioneta blanca en una de las fotografías. Quizás, digo yo, o sea, camionetas blancas pueden haber muchas, pero podría ser un buen comienzo de una investigación. Por ejemplo, ahí en el fondo se ve una camioneta blanca, abuela. Exactamente. Por ejemplo, yo no estoy diciendo, uno no tiene por qué unir, pero ya, o sea, situación de los Luxinger, hasta ahora no sabíamos, se suponía que la única persona con interés de atacar a los Luxinger eran los mapuches por alguna razón, porque les querrían quitar no tengo idea por qué. Ahora resulta que parece que ellos tenían unos encuentros violentos entre ellos. Ricos cabros, buena gente. Nuestro amor es así. El abogado del Machi, Pablo Ortega, insistió además en que hay que investigar a una camioneta blanca que huyó del lugar de los hechos a una enorme velocidad en el momento del incendio. El hecho fue informado a Carabineros, quienes llegaron al lugar de los hechos poco tiempo después, porque testigos señalaron que dicho vehículo había salido sospechosamente del lugar. Cabe recordar que en el juicio Celestino Córdoba, el asunto de la camioneta obligatoriamente lo señaló Carabineros, solo por el excelente interrogatorio que realizó el abogado del Machi. Porque previo a eso, los pacos no entregaron nunca, antes del juicio, el antecedente de la camioneta blanca. Todo sucedió pasadas las 12 horas del día 19 de julio del 2013, cuando un equipo periodístico del Diario Austral de Temuco llegó hasta el Fondo Maya para entrevistar a Donald Macay. Al enterarse de que el hombre hablaría con la prensa en ese lugar, un grupo de 7 personas de la familia Luxinger-Macay llegó a la propiedad a increpar al dueño, pues ese fondo es uno de los que mantenían en disputa.
Al llegar, el grupo golpeó a Donald Mackay y al equipo periodístico y tras la agresión bloqueó el camino interior del fondo, impidiendo que dejaran el lugar por cerca de 1 hora. El austral captó el momento en que Donald Mackay se interpone a un tractor guiado por sus familiares, quienes en todo momento alegaban que el fondo era de ellos. En este contexto, Donald Mackay sufrió agresiones. Fue lanzado al piso y recibió golpes de pie y puños, los que denunció a la policía y constató las lesiones en el hospital de Vilcún. Por la agresión y retención al equipo periodístico, el Colegio de Periodistas de la Araucanía anunciaba que se haría parte en una acción legal. Carabineros no había entregado ese antecedente. Solo en el interrogatorio del abogado defensor de Celestino Córdoba es que Carabineros señala en el juicio que efectivamente ellos llegaron ahí buscando una camioneta blanca que se había reportado que había huido del lugar de los hechos. Conclusiones. Pero claro, los hechos y fotografías hablan por sí mismos. Si la gente colona se trata de esta manera por repartirse territorios ancestrales mapuche, nos queda la duda del trato hacia el mapuche y sobre quiénes fueron los que atentaron contra la familia colona Luxinger Mackay y por el cual se inculpó al machi Celestino Córdoba. La investigación sobre el crimen del matrimonio Luxinger Mackay se realizó muy rápidamente y que pareciera más bien que el único objetivo era inculpar mucho más a Celestino Córdoba que investigar la verdad. Y siempre rondó la pregunta, ¿por qué el matrimonio de ancianos no salieron de su casa? ¿Por qué los quemaron vivos? ¿Por qué no pudieron escapar, aunque sea a las afueras de su tremenda casona, sabiendo que la conocían muy bien? Es como si los agresores conocían muy bien el lugar y no los dejaron escapar. Todo vuelve a cero. Este juicio que duró cerca de 2 meses y que terminó con la absolución de forma unánime de los 11 comuneros mapuche acusados por el Ministerio Público de incendio de carácter terrorista y con resultado de muerte del matrimonio Luxinger Mackay, deberá repetirse con otros 3 jueces, pero con las mismas pruebas, luego que la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco resolviera acoger, también de forma unánime, la nulidad del juicio solicitada por la Fiscalía, el Gobierno y la familia Luxinger. Nosotros como mapuche no tenemos justicia. Los ricos tienen justicia porque tienen plata, lo compran los jueces. Mientras el machi Celestino Córdoba ya había sido condenado sin pruebas directas, el 25 de octubre de 2017 el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco absolvió a los 11 comuneros mapuche imputados mucho tiempo después en base a la supuesta declaración de uno de ellos, José Peralino, el cual alegó que fue emitida bajo amenazas y apremios y sin que mediara un debido proceso. Una vez que se realiza la investigación, los mismos funcionarios policiales que declararon en el caso de Luxinger Mackay señalaron que los antecedentes entregados por José Peralino carecen de veracidad y que eran inventados para impresionar a su polola. Esos antecedentes la defensa no los tuvo en su poder al momento del juicio oral y solamente fueron recopilados producto de una serie de diligencias que tuvimos que realizar ante los tribunales de justicia para que el Ministerio Público nos hiciera entrega de estos antecedentes. Entre los 11 se encontraban Luis y José Tralcal, específicamente imputados por el incendio en el caso de Luxinger Mackay. En ese entonces, el juez José Ignacio Rao Atria desestimó las pruebas entregadas durante el juicio por el Ministerio Público, señalando que no se superó el estándar probatorio para establecer la culpabilidad de los acusados. Yo siempre he dicho, yo soy inocente, yo camino con la frente en alto porque yo soy inocente de lo que se me acusa y yo sé que la muerte de los Luxinger es grave, pero no por eso yo voy a pagar condena, que es algo que yo no he cometido. Por lo tanto, yo no voy a aceptar condena injusta. Si el caso Luxinger Mackay llegaba a su segunda lectura de veredicto, luego que el primer juicio fueran todos los acusados absueltos, es por ello que la atención estaba puesta en cómo este nuevo tribunal ponderaría las mismas pruebas presentadas en esta ocasión. Y por unanimidad de votos, de condenar a los acusados José Manuel Peralino Huinca, José Sergio Tralcal Coche y Luis Sergio Tralcal Quidel, en calidad de autores
determinándose a la vez, por mayoría de votos, absolver a todos los demás encartados de los cargos dirigidos en su contra por parte de los acusadores fiscales y particulares. Esto porque, según el tribunal, aún en la probabilidad de participación, aquella ha sido insuficiente para anular las dudas razonables generadas por la falta de medios probatorios que corroboren lo declarado por el coimputado Peralino Winca, entre otras motivaciones. El fallo generó la indignación del hermano de quien fuera el testigo clave e hilo conductor de la tesis del Ministerio Público. Él fue una víctima más, porque él lo chantajearon, mi hermano José Manuel Peralino Winca, lo chantajeó el mismo fiscal Alberto Chifel, el mismo policía, y ahora lo están dictando condenatorio. No puede ser condenado por cosas inocentes, sin tener prueba de cargo y sin tener prueba concreta. Ese es realmente. La apuesta del nuevo equipo jurídico del Ministerio del Interior de Chile era revertir el resultado del primer juicio y lograr una condena por cargos terroristas en la emblemática investigación. Logrando anular el primer juicio que exculpó a los 11 comuneros mapuche, y luego de que lograran cambiar a los jueces, se llevó a cabo el segundo juicio en donde finalmente, el 5 de mayo de 2018, la justicia determinó que 3 de los 11 comuneros mapuche fueron autores del asesinato del matrimonio, condenando a los hermanos Tralcal y a José Peralino. Amnistía Internacional emitió una declaración respecto a la sentencia de la Corte Suprema, manifestando que el juicio debió haber sido anulado por diferentes razones. Consideran inconcebible la condena a los 3 comuneros, bajo la base del testimonio de que José Peralino, quien denunció haber sufrido apremios por parte de la PDI, Policía de Investigaciones, en la Araucanía se quebró el Estado de Derecho para condenar a todo un pueblo. El abogado de Peralino aseguró que su representado no sabe leer ni escribir, que su vocabulario es escaso y que el supuesto testimonio no coincide con cómo habla. Ellos se aprovecharon de su situación de vulnerabilidad, dijo en el juicio. José Peralino tiene la edad mental de un niño de 12 años, asegura su abogado. Tú tenés que hablar hoy. Si tú no habláis, vamos a ir a buscar a la rastra a la Francisca Linconao, porque tenemos la patrulla de la PDI en la posta. Llamamos y la buscamos a la rastra. Y a tu polola averiguamos al tiro. Nos contactamos con Coyipulli. Esas son las palabras que, según el propio Peralino, le dijo el subcomisario de la PDI, Claudio Legro, antes de la reunión con los fiscales. El joven comunero mapuche presentó una querella por apremios ilegítimos en la obtención de esa declaración. La declaración de Peralino fue desestimada en el primer juicio oral, pero aceptada en el segundo juicio, ya que cambiaron los jueces. Y todos los mapuches declarados culpables y sentenciados por el tribunal fueron imputados en base a esta declaración falsa. Con todo, sí hay una certeza. Esa declaración de Peralino es ilegal. Y hay una duda. ¿Qué lleva al Ministerio Público a perseguir a personas inocentes a pesar de la falta de corroboración? ¿Por qué lo hacen? Es brutal saber que hay gente presa que es inocente. Y es brutal saber que en alguna parte están los verdaderos asesinos del matrimonio Luxinger-Mackay. Las resoluciones más escandalosas que puede haber dictado un tribunal de derecho. Hay un veredicto absolutamente contradictorio, infundado, que solamente lo que favorece y lo que da pie es a las razones políticas que han rodeado este caso, a las fuertes presiones políticas. Por ejemplo, no se dejó constancia del tiempo empleado en el interrogatorio, lo cual está claramente requerido en el artículo 196, inciso segundo del Código Procesal Penal, que dice textualmente que se hará constar en el registro el tiempo invertido en el interrogatorio. Y si bien la Fiscalía intentó bajar el perfil sobre esta falta de las garantías del proceso, la defensa sostuvo que la norma es clara y no menor, puntualizando que aquí no estamos en Guantánamo, según subrayó la abogada defensora Royo. El Tribunal de Justicia se basó en pruebas que pudiesen haber sido obtenidas de manera ilegal, poniendo en total tela de juicio el sistema judicial de al menos la región de la Araucanía en Chile.
En suma, e independientemente de lo que hayan arrojado los fallos en el caso Luxinger-Macay, y tal como que inciden todos los abogados de las defensas, los hechos que no resisten análisis hablan de una cuestionable calidad de los testigos de la Fiscalía, de policías inculpados, de policías que niegan conocimientos de hechos luego probados y notorios, absurdamente vinculados con hechos de aprevios ilegítimos, policías que otorgan documentación con contenido falso, situación zanjada frente al tribunal en más de una oportunidad. El castigo legal en contra de Celestino Córdoba, al igual que en muchos otros casos, no tiene que ver con los hechos que se le imputan, sino que con el objetivo político de destituir la lucha mapuche, la autonomía y recuperación territorial que en su desenvolvimiento choca con los intereses extractivistas y las relaciones capitalistas que pretenden imponerse en la región mediante la industria forestal, energética y la agroindustria. Celestino Córdoba, pese a su inocencia, asumió la condena propinada por el Estado chileno como parte de la persecución política ya no personal, sino que en contra de todo un pueblo. Finalmente, decirle que, junto con agradecerle profundamente a la vida por haberme dado una familia, la oportunidad de ser un pequeño aporte a la lucha de nuestro pueblo y estar al servicio de la humanidad, agradezco también haberme abierto los corazones de mucha gente de los distintos territorios del mundo. Por último, solo espero que el Estado de Chile le sigan exigiendo de todas las formas de devolver nuestro territorio ancestral mapuche y todas deudas históricas con todos los pueblos originarios, y exigir no realizarme autopsia después de mi muerte. Chaltumay, muchas gracias. No soporto las injusticias.